Hola, ¿cómo están? Espero que estén pasando un hermoso momento. El día de hoy me acerco con ustedes, amigos de YouTube, de Instagram, de Twitter, de LinkedIn. Me acerco con ustedes para compartir un tema que es una curiosidad mía, una pregunta que yo me hago y comenzó esta pregunta cuando era estudiante de la carrera de kinesiología y fisioterapia hace muchos años atrás, que yo decía, bueno, lo lindo de esta carrera es que no vamos a poder ser reemplazados por los robots en un futuro. Y en ese momento yo pensaba en los robots como algo lejano, como una idea más sacada de un libro de Asimov, de ciencia ficción, que de una realidad. Y hoy en día ya estamos en la era exponencial o la cuarta revolución industrial. Entonces, quiero compartir las cosas que he recolectado, recaudado de los avances tecnológicos que estamos viviendo y hacia dónde vamos a ir en el futuro, en los próximos años, en 10 años, en 30 años, en 40 años. Voy a compartir pantalla para ir. Le he denominado a esta, digamos, conversación rehabilitación holística. Rehabilitación como toda función dentro, incluyendo las terapias manuales. Todo lo que es el proceso de adaptación y de recuperar y de restaurar y reparar funciones mecánicas, funcionales, de movimientos de un paciente, ya sea por un traumatismo, por un nacimiento con algún tipo de problema, alguna genesia o disfunción genética, y algún traumatismo que haya tenido, o ya sea en el área neurológica, respiratoria o traumatológica. Con el COVID estamos viendo muchas más secuelas en las tres áreas de un mismo paciente. Y le he puesto holística, que significa del griego todo, completo, porque estamos integrando en este siglo XXI todos aquellos saberes y conocimientos de hace 4.000, 5.000 años atrás, con los avances tecnológicos, con la aparatología. Pero ahora la humanidad se encuentra hacia un nuevo camino o un proceso de evolución nuevo que vamos a conversar, que es la era exponencial, la cuarta revolución industrial o tecnológica. Quiero compartir los cambios que me parecen sumamente interesantes que están sucediendo. Esta foto que ven acá es de un policía en Francia en un dron humano, es decir, que en un futuro no muy lejano ya se está utilizando, la policía va a viajar en drones humanos. Hay un tren que se llama el Hyperloop, que es una cápsula que va dentro de otra cápsula como de un tubo, y es un tren que toma mucho mayor velocidad que el Renfen. Luego todo lo que es los robots, acá he puesto un robot, muy robot, pero si ustedes indagan un poco en YouTube, en Internet, los nuevos robots, se los dejo de tarea, van a ver la construcción de los rostros. Incluso estaba leyendo y viendo que decía un japonés que crea robots, que crear emociones en un robot no es difícil. Y bueno, luego se están utilizando robots con forma humana para dar información, y tienen un montón en su software, un montón de información y de preguntas que le podemos hacer. Luego, el avance en ortopedia para las personas discapacitadas, tienen electrodos en el cerebro que a través del pensamiento decodifica esa información y pueden dar información hacia una silla de ruedas y a una prótesis. Elon Musk, quien es
es uno de los que está desarrollando los viajes de turismo espaciales, calcula que en el futuro todos vamos a hacer turismo espacial, o por lo menos, según mi opinión, la gente de clase alta. Para mí toda esta tecnología va a dejar más divididas las clases sociales por los altos costos, por lo menos al comienzo. Bueno, la realidad virtual en 3D está trayendo muchos cambios en el arte. Cuando estuve en 2018 en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, nos poníamos estos lentes de 3D y veíamos obras de arte de teatro moderno en 3D. Sumamente interesantes porque en la sala anterior veías la maqueta esta, preciosa, como de una ciudad futurista, que era como es el arte moderno, una combinación entre una obra de arquitectura y una pieza artística. Y cuando ibas a la otra sala y te ponías estos lentes en 3D, podías ir recorriendo como si estuvieras presente toda esta obra de arte. Que esto está trayendo otros cambios, esta realidad virtual. La NASA prevén que no dentro de tanto tiempo van a resolver problemas de radiación, de microgravedad y de aislamiento para poder hacer los viajes espaciales. Luego Pearson, que es un visionario en la educación, explicó que con la herramienta DeepMind de Google en 2019 esta herramienta derrotó a los campeones de StarCraft a través del programa Alpha Star. Pueden buscar todo esto para profundizar en internet. Bueno, todo el cambio, esta es una niña de 8 años que con su prótesis va a poder andar en bicicleta porque su prótesis va a poder hacer un montón de funciones y de movimientos. Y ella, a través del entrenamiento muscular, puede generarle movimiento. Entonces, cada vez más está avanzando la robótica en la rehabilitación y en las prótesis, lo cual está dando a las personas que han sufrido una amputación o una discapacidad soluciones y resultados sumamente positivos. Todo esto, esta realidad virtual que les decía en 3D, ya hay papers publicados de qué efectos van a tener en la educación. Se van a poner, se estima que los alumnos se van a poner estos lentes en realidad virtual en 3D y van a poder ellos mismos ir guiando todo un proceso de aprendizaje. Me acuerdo cuando estudiaba en la Universidad de Anatomía en el Latarjet, era una imagen en 2D, en 2 dimensiones, y yo iba leyendo en el Latarjet y yo me tenía que ir imaginando toda la anatomía. Después fuimos a la morgue y a hacer anatomía y podíamos ver en 3D, digamos, somos los que estudiamos en las materias médicas, hacemos este tipo de estudios para poder tener contacto con la anatomía, un contacto real. Pero ahora yo veo a mis alumnos que tienen unos programas increíbles de anatomía en 3D, o ves en videos todas las funciones fisiológicas. Todo eso que yo estudiaba en el Guyton y me lo tenía que imaginar, o en el Latarjet y lo tenía que imaginar, y trasladarlo con mi pensamiento abstracto en 3D, hoy en día mis alumnos lo ven como natural y es maravilloso, a mí me encanta. En 2019, a una empresa multinacional española lanzaron un proyecto de inteligencia artificial, Leia, en el que se pone a todas las empresas tecnológicas en el total de sus activos, es decir, los diccionarios, las gramáticas y la ortografía. Es decir, que actualmente la Real Academia Española
está utilizando la inteligencia artificial para poder comunicar todos los diccionarios, la gramática, la ortografía. O sea que ya estamos viendo, implementando todos los cambios en educación. Bueno, el exoesqueleto se empezó a investigar junto con las órtesis, las prótesis, y tienen permiso. Tienen un avance maravilloso. Y esto probablemente se comience o se está viendo de utilizar en trabajadores para alargarles las horas de trabajo. Esto, la ciencia es neutra. Lo que le da un sentido positivo o negativo es la ideología. Si utilizamos un exoesqueleto para que una persona que está mucho tiempo de pie no sufra tanto su columna vertebral y prevenir una enfermedad, tenemos una ideología que esta tecnología se está utilizando para el bien. Pero si utilizamos un exoesqueleto para que un trabajador esté 12 horas y se canse menos para explotarlo, estamos teniendo un sentido ideológico capitalista y explotador. Lo dejo a su criterio. Bueno, la robótica en medicina la está revolucionando completamente. Ya la mayoría conocemos en los últimos 10 años cómo está cambiando el diagnóstico por imágenes, es una maravilla. Ahora hay unos aparatos tecnológicos en donde le meten información de muchos años de pacientes con distintos tipos de tejido para detectar tempranamente el cáncer y otras enfermedades, que es la aplicación de la biología y la biomedicina con la tecnología. Se entrenan a estos robots o también el ser humano los puede manejar para realizar cirugías sumamente delicadas, como podemos ver acá. Sí, lo que va a cambiar la medicina en los próximos 10 años y más después de la pandemia, que han tenido que invertir mucho más en investigación. Bueno, acá estamos con un cambio como la física cuántica ya entró a nuestra vida cotidiana con el smartphone, con la laptop, con todo eso, pero va a ser mucho, mucho más evolucionado todo esto. Tenemos el Magic LED, que es un lente que uno se pone y puede ver en 3 dimensiones. Este avión no es real, podés jugar, digamos, como un entretenimiento. Y el metaverso. Mark Zuckerberg ya llama a sus compañeros de trabajo los metacompañeros, es decir, son salas virtuales que se programan y uno puede entrar y reunirse con la familia, con los compañeros de trabajo, con los amigos, sin moverse de la casa. Los que están en esta onda tecnológica quieren que así sea en el futuro, porque si continúan las pandemias, las infecciones, las enfermedades, esto es una buena manera de prevenir el contacto humano. Porque, por ejemplo, hay realidades que está viviendo nuestro planeta. Los polos de nuestro planeta se están derritiendo, y con ellos se están derritiendo microorganismos, bacterias, virus que estaban congelados de hace muchos años atrás. Por eso se prevé también este cambio climático y este cambio planetario que probablemente traiga mayores dificultades en la salud del ser humano. Y como una solución, el metaverso, que son encuentros en realidades virtuales. Nuestro celular se cree que ya para el 2025 va a estar, digamos, ya muy pocos lo van a usar, probablemente los de mi generación sí, yo sí. Si es que puedo comprarme esos relojes,
Los otros días vino un paciente pediátrico, bueno, con su mamá, y el niño cumplió 8 años de edad, que festejamos acá con una velita, y él ya tiene un reloj que tiene un montón de funciones, y me enseñaba y yo quedé sorprendida. Porque bueno, los niños, los adolescentes nos enseñan a nosotros cambios tecnológicos, es una realidad que estamos viviendo. Y hablando de esto, cómo vienen los niños con tanto estrés. Y a eso apunta esta conversación. Es cómo no perder lo orgánico, lo natural, que nos dan todas estas terapias antiguas en el medio de todo este cambio tecnológico. Bueno, el Magic LED va a generar no solo, digamos, una recreación en la casa, un sábado, un domingo, sino también cambios en la investigación científica, en el aprendizaje. También pueden buscar la realidad aumentada de MacPace, que son todos autores que están desarrollando toda la tecnología y cómo aplicarla en la educación. Entonces viene un cambio importante en las universidades, en la escuela, en la educación. Hoy en día se cree que un niño que a los 6 años ya no tuvo acceso a, además de su idioma original, al inglés y a tecnología, ya para cuando vaya creciendo, como no está creciendo con toda esta información, va a quedar marginado de la sociedad productiva y que tiene acceso a los recursos. Entonces, en mi opinión, la tecnología va a estar tan cara que va a generar mayor división social. Esa es mi opinión, podemos estar con distintas opiniones. Este artículo del 2018 habla de cómo los avances de la realidad virtual en tecnología son un verdadero potencial para el aprendizaje y la educación. En este artículo se comenta todas las cosas positivas que nos va a traer el aprendizaje, es decir, que el alumno va a poder manejar una mayor caudal de aprendizaje. Acá yo también me hago una pregunta, teniendo en cuenta las 8 inteligencias, que es la inteligencia del lenguaje, la matemática, la del conocimiento de uno mismo, la inteligencia ecológica, de cómo me relaciono con el planeta, la inteligencia interrelacional, cómo me relaciono con el grupo, la inteligencia musical, la inteligencia de los lenguajes, y la inteligencia tecnológica, la 9ª inteligencia, ¿sí? Cómo el ser humano va a necesitar un trabajo y las familias en la educación a estos niños para poder desarrollar todas las inteligencias. Entonces, ¿cómo hacer para que el desarrollo de la tecnología no deje de lado el desarrollo de la inteligencia hacia el medio ambiente, la inteligencia hacia la relación con uno mismo? Y yo le agregaría, no sé si un colorario u otra inteligencia, que sería el desarrollo de la inteligencia con lo orgánico, con los ritmos naturales, puesto que toda esta influencia de luces artificiales están impactando sobre nuestra pineal y sobre nuestros neuroquímicos en el cerebro. Es decir, que la física cuántica en nuestra vida cotidiana ya la tenemos presente, el láser, los transistores, los rayos X, la televisión digital, la fibra óptica, los relojes atómicos, la resonancia magnética. Todo esto ha sido la primera ola cuántica que ya la estamos viviendo. Pero ahora estamos en la bisagra, en el pasaje hacia la segunda ola cuántica, que es el desarrollo de la robótica. Vamos a seguir con qué más avances hay. Los autos autónomos. Cada vez más
bueno, ya en China, por supuesto, hay autos autónomos, porque también, digamos, va a haber ómnibus autónomos, y las impresoras en 3D. Las impresoras en 3D le ponen información, un material, una forma, e imprimen, y ya hay casas con impresiones en 3D. Entonces, si vemos en estas casas, son, en vez de ladrillos, son como líneas longitudinales. ¿Recuerdan esta prótesis que les mostré de la niña de 8 años? Esta prótesis es una prótesis en una impresora 3D. Entonces, con las impresoras 3D se va a poder construir casas, formas. Entonces, la producción también está cambiando, y la arquitectura y la construcción de casas, porque tienen mucha precisión y bajo costo. Ya habrá que ver los expertos en arquitectura cuáles son las ventajas y desventajas. La teletransportación cuántica de electrones ya es un hecho en los laboratorios. Yo recuerdo cuando era niña que veía en blanco y negro la Star Trek, la Enterprise con el Capitán Kirk y Fascinating Mr. Spock, cómo estaba la teletransportación, y de niños jugábamos a la teletransportación. Si bien no se ha podido hacer de grandes objetos, pero ya existen dentro de los laboratorios la posibilidad de la teletransportación. Fascinating, diría Mr. Spock. Los Smart Things del Future Living. Bueno, las casas inteligentes. Se cree que las construcciones en las ciudades van a ser con edificios muy altos. No sé si ustedes recuerdan, los de mi generación, sí, los supersónicos. Bueno, los supersónicos, que era un dibujo animado de ciencia ficción, hace varios años atrás, ya con nombrar las series ya le calculan, ahora no es una realidad tan lejana. Se cree que las ciudades van a ir para arriba para poder tener aire puro, y entonces se va a viajar con esos drones humanos que les mostré al comienzo. Los robots entrenados para acompañar a adultos mayores, a discapacitados, para que un ser humano no tenga que hacer tanta fuerza. Las Smart House, el Smart Living, para todas aquellas personas que estén solas y que van a tener, digamos, ese beneficio de poder apretar un botón y manejarse en la casa dentro de su discapacidad. Permiso. Sí, las Smart House se puede controlar la temperatura desde la casa, desde una tablet. Bueno, se cree que hacia el año 2050 dependeremos totalmente de energías renovables. La crisis que estamos viviendo actualmente en el planeta, del cambio climático, por el sobreexplotación, por el crecimiento de la producción desmedida del capitalismo, la deforestación sin que haya un plan de volver a forestar. Yo me acuerdo cuando tenía 17 años, aquí hay un ecologista en Córdoba, Argentina, el señor Montenegro, que tenía unos filmes, que era con el rodillito, y pasábamos unas películas ecológicas explicando cómo había que cuidar el planeta, porque si se seguía deforestando el Amazonas, hay una corriente de aire que viene del Sahara, y veíamos los mapas que esa arena se iba a depositar en estas zonas sin árboles del Amazonas, convirtiendo partes en desérticas también. Y cuando yo veo todo lo que ha pasado desde esa época ahora, ha superado a mi imaginación lo que ha hecho el ser humano con el planeta, con todos los cambios que estamos viendo.
Entonces, actualmente se está investigando cada vez más en las granjas solares y en la energía eólica. En Europa, cuando estuve allá, y cada vez más vemos en las zonas donde no hay construcciones los molinos eólicos. Y ya hay países que generan más del 20% de su electricidad. Entonces, se cree que, o sea, que para 2050 solamente se requerirá fósiles probablemente para la aviación, y que habrá cableados submarinos que podrán llevar energía a zonas más como el desierto de Sahara, o que en el desierto de Sahara, al haber tanto espacio y tanto sol, se van a poder hacer granjas solares. Bueno, el cambio en la economía y en con las nuevas monedas, yo ahora estuve estudiando un poquito de qué se trata. Es interesante, hay gente que dice que es muy riesgosa, y después estaba leyendo que cuando cae la criptomoneda, que ha habido una devaluación, después sube mucho más. Para mí entender la macroeconomía, yo siempre digo que los que se dedican a la economía mundial son personas muy inteligentes, porque tienen que aplicar un montón de conocimientos matemáticos y estadísticos para poder entender todo este movimiento. Hay diversas opiniones hacia dónde va a ir la criptomoneda, o cada vez vamos a manejar menos efectivo. Bueno, todo esto también es una puerta muy amplia de conversación y de discusión, que cada uno tendrá su opinión, y yo simplemente estoy enfocando hacia la rehabilitación y hacia la salud. El turismo espacial como que va a ser cada vez más frecuente, irnos a pasear. Yo digo irnos, pero bueno, va a haber una élite que lo pueda hacer. A mí me encanta Isaac Asimov, Borges, leer, y lo que ahora es Internet, Borges lo habló en la biblioteca de Babel. Él decía que el ser humano tendría que tener una biblioteca donde abarque todo el conocimiento de la humanidad y que todos podamos accesar. Esa imaginación que tuvo Borges es Internet, y que le puso la biblioteca de Babel por Génesis 11:7, porque allí Yahvé, o Dios, o Jehová, como está escrito en la Biblia, es una información, no estoy metiéndome en religión, confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra, y desde allí los dispersó Yahvé por toda la tierra. Como que el sentido de universalidad del conocimiento. Internet nos ha dado la universalidad y el acceso a muchísima información. El discernimiento y la guía de la información sí es necesario un criterio. Pero acá, por lo menos en mi país, hablando con amigos maestros, durante la pandemia que se enseñaba por internet, había muchos niños que quedaron fuera porque no tenían acceso a internet. Si bien acá el gobierno repartió lo más que pudo, computadoras, pero también es una realidad que por el costo de internet hay gente que no tiene acceso. Y para mí es el momento de quiebre que estamos viviendo entre la tecnología, la rehabilitación, la educación. Bueno, para los amantes de Isaac Asimov, este es un diálogo entre el robot y... Ahí en la foto que encontré hay una mujer, pero la doctora Susan, si ustedes han leído, de Labios Finitos, que era una científica que estaba todo el día cuidando robots, hasta que un robot, Andrew, tienen una relación, después a él lo tienen que llevar a reparar, porque al tener diálogos con ella, él empezó a cambiar su patrón robótico. Entonces, esto que es ciencia ficción de Isaac Asimov, cuando ven los robots cómo se están creando,
han sido visionarios. ¿Qué va a pasar? Yo no lo sé. Pero la pregunta que yo me hago es, en esta era exponencial, la cuarta revolución industrial que está dada por la tecnología, ¿cómo vamos a aplicar la rehabilitación, la terapia manual, este entrenamiento de osteopatía, de drenaje linfático, de acupuntura, que lleva tanto tiempo la habilidad manual? Este avance semi-logarítmico, geométrico, que estamos viendo de todos los avances tecnológicos, cómo están dejando otros procesos internos orgánicos de lado. Y entonces empecé a buscar, y efectivamente ya están creando robots que dan, entre comillas, masaje, porque masaje, masoterapia, hablan de mano. Bueno, entonces es una pregunta pronóstica, es decir, que es algo que el tiempo pienso que lo va a ir respondiendo el paso de los años. ¿Cuál será el nuevo rol de la terapia manual, del terapeuta manual, del fisioterapeuta, del kinesiólogo? La segunda ola cuántica, el universo ya no es una gran maquinaria en la que todo está determinado. Esto es una reflexión, la física cuántica envuelve al observador en lo que está observando, el determinismo desaparece y da una visión completamente diferente del mundo que nos rodea. La era exponencial, Isaac Asimov decía que esta reflexión, el observador influye sobre los sucesos que observa por el simple hecho de observarlos, o estar allí para observarlos. Es el principio antrópico. El principio antrópico nos habla de esta capacidad que tiene el ser humano de tener conciencia de sí mismo y antropológicamente poder observar lo que está pasando en su realidad y cómo está evolucionando. Este principio antrópico también es para mí un derecho que tenemos como seres humanos de reflexionar acerca de toda esta evolución tecnológica, hacia dónde nos está llevando y si yo quiero ir hacia allá o hacia dónde quiero ir. Entonces, el principio antrópico viene de antropos, del griego humanos, que se suele enunciar, el mundo es como es por la necesidad de permitir la existencia de seres que puedan preguntarse por qué es así. Vemos el universo en la forma que es porque nosotros existimos. Eso es de Anthony Hopkins, esta última parte. Entonces, esto es importante, tomar un empoderamiento de cuál es en cada uno o en grupo o conversarlo, cuál es mi sentir o mi pensar acerca de la evolución tecnológica y qué quiero tomar yo y qué no, o cómo, o si realmente me está arrastrando que me es imposible no tomar. Son preguntas pronósticas. Y acá ustedes van a ver en mi canal y mis alumnos que siempre estoy hablando de este conocimiento ancestral. Casualmente yo escribí un libro que hablo de las terapias manuales del mundo, todos los orígenes ancestrales, en las orillas del tiempo, del comienzo de los tiempos, cuando, digamos, el primer evento tecnológico, o segundo o tercero, podría haber sido el fuego, como la terapia manual, la sanación, la medicina, comenzó allí y comenzó con las manos. Entonces, tenemos un conocimiento, por ejemplo, de la Abhyanga, de la Ayurveda, una medicina tan sabia, tan antigua, 5000 años, que de allí Alejandro Magno invade la India y lleva ese conocimiento de la isla de Creta a Hipócrates, y cómo todo este conocimiento tan antiguo que nos enseña de los ritmos biológicos, que la medicina le llama el ritmo circadiano, que nos enseña toda esta sabiduría del vivir para mantener la salud, la medicina tradicional china con la acupuntura, cómo hacer nuestro equilibrio energético. Tenemos 133 meridianos de energía, 14 términos musculares
y los otros que van por dentro. Toda esta transmisión de costumbres ancestrales en la fitoterapia, en la hierba, en el ejercicio, en la respiración, en respetar los ritmos de la naturaleza. La fisioterapia surge, tal como la concebimos, con las enfermeras, con la Primera y Segunda Guerra Mundial, con los amputados y heridos de guerra, todos los cuidados de rehabilitación comienza a desarrollarse la rehabilitación. La osteopatía con Andrew Taylor Still en 1872, y que nos enseña este movimiento respiratorio primario, estos ritmos orgánicos, cómo dialogar nuestra mano con el tejido del paciente. Y cuando yo estoy observando como osteópata, como profesora, como maestra y alumna también de todos estos saberes tan antiguos y aplicándolos en mi consultorio y observando cómo está viniendo esta ola, esta cuarta ola, esta nueva revolución tecnológica, me pregunto cómo vamos a ir adaptándonos y a la vez cómo preservar estos valores biológicos tan saludables para el ser humano. Porque la tecnología no puede evitar que un bebé crezca en la panza de una mamá 9 meses. Y los neuroquímicos van a seguir siendo los neuroquímicos del estrés, cómo nuestro cerebro va a funcionar. Probablemente por las adaptaciones genéticas haya adaptaciones también neurológicas, no lo sé, son preguntas pronósticas. Me encanta de Jorge Luis Borges, Ficciones, un sistema no es otra cosa que la subordinación de todos los aspectos del sistema, del universo, a uno cualquiera de ellos. Entonces, al ver, por ejemplo, la realidad virtual con los lentes, el LED y todo el aprendizaje, si me genera una dicotomía o no entre los procesos biológicos naturales que tienen un ritmo más lento que lo tecnológico. Pregunta pronóstica. Cada uno se va a hacer o ya tiene preguntas alrededor de esto, y si no las tenía, probablemente les motiva a hacerse preguntas. Me encantaría que dejen sus comentarios con sus opiniones, porque está interesante todas estas reflexiones. En este paper de la Oxford Academy hablan de que la inteligencia artificial con multifunción son unas máquinas, o sea, procesos tecnológicos que van a desarrollar para el mejor funcionamiento del cuidado de la salud y la precisión en medicina. Entonces, si toda esta tecnología la utilizamos para mejorar, excelente, bienvenida. De todos modos, ya es bienvenida, ya está. Entonces yo la reflexión que quiero hacer, refiriéndome a esto que decía Jorge Luis Borges, lo que es un sistema sometido a todos los sistemas, si yo no integro la tecnología, o a ver cómo expresarlo de manera un poco, digamos que no siento rechazo por la tecnología, no quiero referirme permiso, sino cómo integrar un conocimiento orgánico, profundo del ser humano con la tecnología. Que por el avance tecnológico no queden nuestros procesos biológicos y orgánicos por el estrés inhibidos. Entonces voy a hablar del ciclo circadiano, que por ejemplo un neuroquímico que es el cortisol tiene 3 valores diferentes durante el día. A las 8 de la mañana cuando nos despertamos sube, que es la alerta, cuando hay ya luz del sol. A las 3 de la tarde disminuye un poco, que es la hora después de comer. Entonces, en Ayurveda nos enseñan que entre las 11 y 2 de la tarde es la hora mejor del día para comer la comida más importante. Y eso tiene que ver
entre otros neuroquímicos, con el cortisol. Mientras estamos despiertos, nuestro metabolismo está funcionando, nuestro sistema digestivo con mayor actividad y puede digerir y metabolizar todos esos alimentos. Y a partir de las 19, 21 horas, comienza a bajar el cortisol y a subir la melatonina hacia las 11 de la noche, como 10, 11 de la noche, que es lo que nos induce al sueño. Si hoy en día vemos niños con mucho estrés, por estar alternando este ritmo circadiano, es decir, que si yo utilizo la tecnología a las 12 de la noche, va a ir alterando la melatonina y luego no voy a poder dormir bien. Y está comprobado que el dormir es sumamente necesario porque hay una mayor circulación sanguínea y una vasodilatación sanguínea en el cerebro y una mayor circulación del líquido cefalorraquídeo que genera reparación en nuestras neuronas. Esto sería una reflexión y una decisión de empoderamiento como seres humanos de cómo integrar los conocimientos ancestrales, orgánicos, para no padecer estrés, porque el estrés finalmente es el origen de todas las enfermedades porque impacta sobre el sistema autoinmune. Tengo otros videos que hablo de estrés, pueden verlos en el canal. Entonces, por eso quiero dejar como sembrada esta reflexión del ritmo circadiano, de lo importante que es levantarnos con la luz del sol, la comida más importante, comerla al mediodía y no de noche, porque si comemos de noche, a las 10, 11 de la noche, y nos vamos inmediatamente a dormir, no hay tanto movimiento peristáltico y ya no damos tiempo a la digestión. Como el estómago a la noche, para poder digerir, no le queda otro que enviar muchos ácidos, al no tener incluso el movimiento natural del caminar. Y eso va generando también una acidez generalizada. Yo sé que a nivel médico, el estudio del pH, de la acidez y la alcalinización es mucho más profundo y son relojes muy precisos y muy delicados. Entonces no quiero referirme superficialmente a eso, sino referirme de una manera de comprender por qué no nos podemos ir del ritmo de la naturaleza. Que si la tecnología nos va a llevar fuera de nuestro ritmo humano, obviamente el sistema inmunológico va a estar un poco más debilitado, pero además, ¿cómo va a ser la evolución del ser humano adaptativa a toda esta tecnología? Preguntas pronósticas, es decir, se responden a través del tiempo. Otra pregunta pronóstica. ¿Podrán los robots hacer osteopatía? Yo la verdad que no podría decir ni sí ni no. El tiempo lo va a mostrar. La tecnología tiene, uno de los conceptos abstractos de la tecnología es la búsqueda de la perfección y de los robots. Cada vez los quieren perfeccionar más y perfeccionar. Pero la esencia del ser humano es la imperfección. Es decir, que nuestra imperfección humana, por lo que nos hace humanos, es la imperfección y ese es nuestro estado de gracia, porque a través de nuestros errores podemos crecer, aprender y evolucionar. No tenemos un programa como un robot que ya está programado con cierta perfección. Entonces, sería como rescatar que nuestro estado de imperfección humana, nuestro estado de gracia humana, es aquel que puede evolucionar a través del amor y querer ser mejores personas, porque somos perfectibles y no perfectos. Entonces, otra pregunta que me hago, ¿hacer osteopatía o ser osteópata? Capaz que un robot puede ser entrenado y hacer técnicas, pero el ser osteópata, que es la interpretación de estados clínicos, emocionales, temperaturas, y la integración y esa relación humana con el paciente, para mí es por la gracia divina que tenemos de ser imperfectos.
Solo la creatividad y conciencia humana pueden dialogar con los tejidos y percibir los movimientos sutiles, por lo menos hasta el día de hoy. El tiempo dirá. Lo dejo abierto y a su reflexión también. Y para cerrar, me encanta hay un libro de Borges que se llama El Aleph. El Aleph, acá hice una referencia, lo voy a leer, dice que al llegar a un lugar, Borges descubre que desde el escalón 19 del sótano puede verse el Aleph, una circunferencia de apenas unos centímetros de diámetro que le permite verlo todo. El Aleph esconde un microcosmo infinito dentro de sí. Quien a través del Aleph después, quien ve a través del Aleph, después no puede sorprenderse de nada, porque en un instante lo habrá visto todo. Solo resta esperar que la sombra del olvido pase, indefectiblemente por la mente humana. La sombra del olvido. Qué hermoso, ¿no? Porque muchas veces, bueno, Borges me encanta, y aparte tiene tanta profundidad. Hay cosas, cuando a mí me dicen hay que perdonar, a veces, no sé, a algunos les pasará que humanamente, dentro de mi imperfección, perdonar es difícil, pero qué interesante esto de la sombra del olvido. A veces es olvidar y no recordar eso. Esa es una reflexión. Borges, cada renglón hace reflexionar. El Aleph es el punto mítico del universo, donde todos los actos, todos los tiempos, presentes, pasados y futuros, ocupan el mismo punto, sin superposición y sin transparencia. De lo cual se desprende que el Aleph representa, tal como en matemáticas, el infinito y por extensión el universo. Jorge Luis Borges dice, si el espacio es infinito, estamos en cualquier punto del espacio. Si el tiempo es infinito, estamos en cualquier punto del tiempo. Esta reflexión, porque como humanidad, si pudiéramos cada uno asomarnos al Aleph. Muchas gracias por compartir este momento y con gusto escucho sus reflexiones si las quieren escribir. Que tengan un maravilloso día, noche, tarde y puedan asomarse al punto del Aleph. ¡Chao!